Buenas noches, mi nombre es Laura Daniela Mosquera Duzán y el día de hoy les vengo a sustentar el paso 4 del curso de enseñanza de lenguas nativas de Colombia. Este paso 4 consiste en presentar un informe sobre la revitalización de las lenguas nativas. Entonces, este trabajo busca visibilizar, dar reconocimiento al proceso de enseñanza de las lenguas nativas, en mi caso, como segunda lengua, que es la lengua de señas, sus ventajas y dificultades. También se presenta un análisis crítico sobre la revitalización de la lengua nativa y su impacto en las comunidades. Este trabajo se elaboró bajo la mirada de autores muy importantes que respaldan teóricamente los procesos de revitalización, enseñanza y difusión de las lenguas nativas. En este caso, Ospina Bossi 2015 con su artículo Mantenimiento y Revitalización de Lenguas Nativas en Colombia. También el artículo de investigación IPEL 2017, Revitalización Lingüística, Nidos Bilingües. Listo, entonces, empecemos por expresar y mostrar qué entendemos por revitalización de las lenguas nativas. Entonces, entendemos por revitalización de las lenguas nativas, según el PEL 2017, que este significa dar vida, dar fuerza, dar vitalidad a una lengua que está perdiendo territorio, está perdiendo espacio en la sociedad o que se ha perdido, ¿sí? Su uso. O se usan cada vez menos, lo que implica también que existan pues menos hablantes. En muchos casos estas lenguas ya no son la lengua propia, la lengua materna de las generaciones de los jóvenes. ¿Cómo ha sido el proceso de transmisión de la lengua en las comunidades? Bueno, se han creado espacios significativos y proyectos para la implementación de la enseñanza y revitalización de la lengua nativa. Por ejemplo, la enseñanza de la lengua nativa en las instituciones. También se han creado nidos bilingües que se interesan por transmitir intergeneracionalmente una lengua o el aprendizaje natural de una lengua desde la temprana edad. Estos se distribuyen en nidos institucionales y nidos familiares. Ahora, ¿cómo se ha dado la enseñanza de las lenguas en las comunidades? Bueno, en el caso de la lengua de señas como segunda lengua, pues esta enseñanza se ha dado a través de instituciones públicas, como el caso de la Escuela Normal Superior de Neiva, que realiza inclusión con niños y niñas sordas. Allí, pues los niños de la comunidad oyente y la comunidad sorda conviven permanentemente en los espacios de participación, en los espacios compartidos y pues ellos se interesan en comunicarse, en conocer a sus compañeros, en saber un poco más pues de su lengua, de su lenguaje. Entonces, con esta interacción que ellos establecen, aprenden algunas señas, pero esto no es una enseñanza oficial a la comunidad oyente. Eh, ¿Cómo está enseñando la escuela normal la lengua de señas? Bueno, a partir de este interés de los estudiantes por comunicarse con la comunidad sorda, pues entonces se ha desarrollado, se ha creado y se ha desarrollado un proyecto que difunde la lengua de señas como segunda lengua, pero únicamente en los grados décimos y 11. ¿Qué se sugiere a partir de este estudio que se hizo? Que esta enseñanza de la lengua de señas se dé desde la primera infancia, desde el preescolar, es decir, que este proyecto se implemente desde el preescolar. ¿Para qué? Para aprovechar esa fortaleza que tienen los niños de aprender, ese interés que tienen de conocer algo diferente a ellos y obviamente a través de este proyecto se desarrolla sensibilización, se desarrolla empatía en los niños, se desarrolla inclusión, porque ellos aprenden a reconocer la diferencia, la diversidad y en esta diversidad aprender, ¿sí? Entonces, implementarlo desde más temprana edad desarrolla competencias sociales, desarrolla competencias de comunicación y pues sería mucho más efectivo para fortalecer los procesos de socialización de los niños y las niñas de la normal superior. La escuela normal se interesó por hacer inclusión con los niños sordos, entonces los recibía inicialmente para que ellos se formaran en preescolar, básica, primaria y secundaria. Pero se dieron cuenta que estas comunidades, la comunidad sorda y la comunidad oyente se interesa por comunicarse, entonces pues se ha dado el proyecto de la difusión de la lengua de señas, pero únicamente en los grados décimos y 11, lo que ha resultado fenomenal. ¿Por qué? Porque en estos grados se define el proyecto de vida y muchos se han inclinado a ser profes
o intérpretes para niños sordos. Entonces, sí, ellos en esta aproximación a la lengua de señas, ellos se sensibilizan, ellos se interesan por conocer al otro, por reconocerlo, por incluirlo, ¿sí? Y es importante porque genera en la escuela normal superior espacios reales de inclusión. ¿Por qué? Porque los niños comparten, los niños se interesan por el otro, los niños buscan que todos estén bien. Cuando no hay intérpretes, pues no se permite flujo de clase. ¿Por qué? Porque los niños sordos y las niñas sordas no tienen a su profe orientador. Entonces, esto es muy importante incluirlo y visibilizarlo ante toda la comunidad educativa, que se dé esa enseñanza en toda la comunidad educativa, tanto para estudiantes como para docentes también. ¿Por qué de la revitalización de la lengua en las comunidades indígenas? Bueno, pues según estudios sobre la situación de las lenguas nativas colombianas, sobresalen tres temas muy importantes que se relacionan entre sí y que requieren mayor reflexión e investigación. Inicialmente, los estudios revelaron que la transmisión intergeneracional está en decadencia y es constantemente interrumpida en la mayoría de los pueblos, lo que trae esto sucede porque hay muchísimas situaciones de bilingüismo. Es evidente que pues si se deja de hablar la lengua propia es porque hay otra a la que se puede acceder y es, llamémoslo así, la lengua dominante porque es la que más se escucha, la que más se usa. ¿Y por qué pasa esto? Porque esto viene de la escuela. La escuela en la que nos estamos formando habla castellano. Entonces, esta escuela imparte el castellano, olvida la lengua nativa, pierde fuerza la lengua nativa. ¿Por qué? Porque en la misma escuela se está dando la difusión de otra lengua que no es la propia ni la materna. Entonces, ¿qué está generando esto? Desplazamiento lingüístico, olvido de la identidad, ¿sí? Falta de apropiación, pero entonces, ¿qué necesitamos? Que la escuela apoye esta difusión, esta revitalización para que el resultado sea más óptimo y más pertinente a las necesidades de la comunidad. ¿Qué trasfondo político económico tiene el enseñar otra lengua diferente a la lengua nativa en las comunidades indígenas? Pues pérdida cultural, pérdida de identidad, pérdida territorial, pérdida de la memoria ancestral. Pero, ¿qué necesitamos en lo político? Necesitamos que esa existencia política sea favorable se haga real y que permita implementar acciones para diagnosticar, visibilizar, reconocer, formar y planear eh, en torno a las lenguas nativas, ¿sí? Sin embargo, hay que fortalecer muchísimo la parte del mantenimiento y revitalización de las lenguas nativas. En lo económico, demanda mucha más inversión, mayor destino de fondos para la transmisión y enseñanza de las lenguas nativas. En esta dirección se requiere pues emprender acciones para motivar e impulsar tanto la transmisión intergeneracional en las familias y las comunidades como la formación de docentes de lenguas nativas, ¿sí? Que existan programas para acceder y que los profes puedan acceder a estos programas para aprender y enseñar la lengua nativa. Conclusiones del estudio de caso y de este curso muy importante, pues me he dado cuenta que la lengua de señas representa un elemento fundamental que configura la identidad de la comunidad sorda, ¿sí? Y amplía las posibilidades de participación social de esta comunidad. Además, el uso de las lenguas de señas, pues pone en duda la concepción de que realmente los sordos sean unos niños discapacitados, ¿sí? Otro resultado de este estudio de caso es que estos signos que los niños aprenden facilita muchísimo la comunicación porque es una alternativa al habla. Hace más fácil el aprendizaje del lenguaje oral, promueve el contacto visual e incrementa el nivel de comunicación, ya que los niños pueden utilizar estas señas para comunicar sus deseos y necesidades. Además, difundir esta lengua de señas fomenta el aprendizaje, el trabajo en equipo, el trabajo autónomo, la enseñanza, la inclusión, la empatía, la participación social. El uso de la lengua de señas es también un derecho cultural de las personas sordas y constituye un factor esencial para preservar y promover su sentido de identidad. Muchísimas gracias por haber atendido esta sustentación. Espero que haya sido de gran aporte y hasta luego. Nos vemos en una próxima.